Capítulo 16. Balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro sistemático de las transacciones de una economía con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. En ella se registran, además de todas las transacciones de bienes y servicios y otros recursos reales y financieros de un país con el resto del mundo. Los sistemas de cuentas nacionales también registran las transacciones del sector externo de la economía, pero en forma menos detallada y con un punto de vista diferente, pues su objeto de descripción son las actividades económicas, no las interrelaciones de los agentes económicos nacionales con el resto del mundo. Introducción a los principios de la construcción. La balanza de pagos es el registro estadístico que asume sistemáticamente las transacciones económicas, intercambio de bienes y servicios y movimientos de capitales de un país con el resto del mundo. El manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional es la guía para la elaboración de la balanza de pagos de la mayoría de los países de economía de mercado. La construcción de la balanza de pagos, cada transacción está representada por dos entradas de igual valor. Una es el crédito de signo positivo, la otra débito con signo negativo. La suma de los créditos debe ser igual a la de los débitos y el balance netos de todas las entradas en la cuenta sería 0. Objeto de descripción. Los conceptos de territorio económico y residencia. El territorio económico de un país consiste en el territorio geográfico administrativo por el gobierno, quien ejerce sobre el control económico efectivo, que incluye el espacio terrestre, aéreo, las aguas territoriales y la plataforma continental. La residencia de empresas e individuos debe atenderse al criterio de interés económico principal y no a la propiedad o la nacionalidad. Todos los cuyo principal objeto económico se encuentran en el territorio se consideran residentes. Toda empresa establecida en el territorio del país se considera residente, aunque sea de propiedad extranjera, ya que integra parte de la economía en que está instalada. Los individuos y la vinculación económica con el país deben establecerse con base a su permanencia. Las transacciones. Una transacción se define como un flujo económico que refleja la creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción de un valor económico, involucra traspasos de propiedades de bienes, activos financieros y la prestación de servicios o el suministro de mano de obra o recurso capital. Las transacciones comprenden tanto las reales, que involucran bienes, servicios, rentas por el uso de factores productivos, las transacciones financieras, que son los activos y pasivos financieros frente al resto del mundo. Valoración. El crédito de valoración que se utiliza para contabilizar las transacciones de recursos reales es el precio de mercado acordado libremente en cada transacción. Muchas transacciones pueden efectuarse a precios nominales diferentes y el registro se hace acudiendo en lo posible al precio equivalente que regiría si la transacción se efectúa por razones puramente comerciales. Unidad de cuenta y conversión. La definición de una unidad de cuenta estándar es necesaria para la consistencia e interpretación de la balanza y su agregación a nivel regional o global y para facilitar las comparaciones internacionales. La tasa de cambio más apropiada para la conversión de los registros en la balanza de pagos es la prevaleciente en el momento de la transacción o el promedio observado en el periodo más corto que se puede aplicar. Momento de registro. Se considera que las transacciones en sentido económico tienen lugar cuando se traspasa la propiedad. En el caso de los bienes corresponde al momento del embarque o recibo de la mercancía en la frontera del país con base en los documentos de aduana. Las exportaciones cambian de dueño cuando el exportador deja de tenerlo en sus libros como activo real y hace el respectivo cambio en sus cuentas financieras. Las importaciones cambian de dueño cuando el importador registra los bienes en los libros como un activo real y hace el correspondiente cambio en los ítems. Las cuentas que componen la balanza de pagos y el sistema de registro. La balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Las transacciones pueden dividirse entre reales y financieras. El conjunto de todas las transacciones reales comprende la cuenta corriente.
en la que se registran todas las transacciones de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. Las transacciones conforman las cuentas de capital, en las cuales se registran los movimientos de capital y de recursos financieros entre el país y el resto del mundo, que dan lugar a cambios en la tendencia de activos y pasivos externos para asegurar el equilibrio contable que existe la cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente. En la cuenta corriente se registran 4 tipos de transacciones: de bienes, de servicios, de renta de factores y de transferencias corrientes. La cuenta corriente de la balanza de pagos comprende las transacciones de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. El superávit en esta cuenta ocurre cuando la suma de las exportaciones de bienes y servicios más los ingresos netos primarios y secundarios son superiores a la suma de las importaciones y los egresos del resto del mundo, reflejando la capacidad de ahorro para prestar o financiar al resto del mundo. La balanza comercial de bienes. La balanza de transacciones de bienes o mercancías en los términos del FMI se denomina usualmente del Fondo Monetario Internacional, se denomina usualmente con el nombre de balanza comercial. Es la categoría más grande de transacciones que implica traspaso de propiedad efectivo o imputado entre residentes y no residentes. Esto incluye las operaciones regulares de comercio general y las llamadas operaciones especiales. Balanza de servicios. La balanza de servicios corresponde al registro de todas las transacciones, exportaciones e importaciones de servicios del país, siendo los servicios el resultado de una actividad productiva que a bien modifican el estado de las unidades consumidas o facilitan el intercambio de productos activos financieros. Los renglones que comprenden este balance son: servicio de manufactura con insumos físicos que son propiedad de otros, mantenimiento y reparación no incluidos en otra parte, transporte, viajes, construcción, servicio de seguros y pensiones, seguros financieros, cargos por el uso de propiedad intelectual, comunicación e información e informática, otros servicios empresariales, servicios personales, culturales y creativos y servicios del gobierno. Renta de factores, ingreso primario. La renta de factores se refiere a los ingresos y egresos originados por el uso o provisión de factores de producción. Es decir, esta cuenta refleja el ingreso percibido por el suministro del exterior de activos financieros, mano de obra y recursos naturales. La cuenta de ingreso primario muestra el egreso neto por cobrar o por pagar a no residentes por el suministro o utilización de factores de producción. Los ingresos como los egresos se clasifican en 2 categorías: renta de la inversión y remuneración de empleados. La renta de inversión se divide en la inversión directa, la renta de inversión de cartera, otra inversión y activos de reserva. Transferencias corrientes. Las transferencias son las contrapartidas contables de los movimientos reales o financieros, ya sea en forma voluntaria o obligatoria, que no implica una contraprestación de bienes o servicios. En la balanza de pagos de Colombia se desagregan en 2 grandes categorías: remesa de trabajadores y otras transferencias. Las remesas de trabajadores son las efectuadas entre hogares, residentes y no residentes, generadas por emigrantes temporales o permanentes. Estos recursos pueden ingresar bajo la forma de divisas o como bienes. La otra forma de transferencia consiste en recursos de cooperación internacional entre gobiernos de diferentes economías y gobiernos y organismos internacionales, como también entre organizaciones no gubernamentales. La cuenta financiera. La cuenta financiera registra todas las transacciones relacionadas con el traspaso de la propiedad de activos y pasivos financieros de la economía frente al resto del mundo. Es decir, se registran los cambios en la posesión de activos y pasivos netos de residentes. En este caso se entiende como un activo los derechos financieros o créditos de la economía colombiana hacia el resto del mundo por pasivos acciones adquiridas con el exterior. La clasificación adoptada por Colombia se basa en las categorías funcionales. Inversión directa. En esta categoría de la inversión internacional, que refleja
el interés de obtener una participación duradera de una entidad residente en una economía, en una entidad residente de otra economía. Segundo, tenemos la inversión de cartera, que comprende las transacciones en títulos de participación en el capital y títulos de deuda. Los activos se refieren principalmente a las inversiones en portafolio en el exterior por parte de residentes y los pasivos a la emisión y colocación y redención de títulos valores de empresas colombianas tanto en los mercados de capitales del exterior como en la bolsa de valores del país. Derivados financieros. Comprende las transacciones de los derivados financieros realizadas con no residentes mediante los contratos. Son un instrumento financiero que está ligado a indicadores, materias primas u otro instrumento denominado subyacente que a su vez modifica el precio del contrato. Otras inversiones. Se incluyen las monedas y depósitos, préstamos, seguros y pensiones y mecanismos normalizados de garantías y créditos y anticipos comerciales, otras cuentas por cobrar o pagar y los pasivos por derechos especiales de giro. En Colombia, la balanza de pagos no registra por monedas las operaciones en activos o pasivos, ya que las transacciones entre residentes se realizan en pesos, moneda de curso forzoso. Activos de reserva. Comprende activos financieros que están bajo el dominio de la autoridad monetaria, tales como las inversiones en oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional y otros activos entre los que se destacan los títulos valores, la moneda y depósitos y los derivados financieros. Errores y omisiones netos. El rubro de errores y omisiones registra todas aquellas transacciones que se encuentran pendientes de identificar en la cuenta corriente y de capital. Para ello, iguala los débitos y créditos totales de la balanza para lograr un equilibrio contable. Esta cuenta debe interpretarse como una cuenta de equilibrio o de discrepancia estadística que comprenda toda la sobreestimación o subestimación estadística originada en problemas de compilación, registro y valorización y cobertura de las diversas fuentes de información utilizadas. Posición e inversión internacional. Es una cuenta estadística que representa el valor y la composición en un momento determinado de 1. Los activos financieros y residentes de una economía, que son títulos de crédito frente a no residentes, y el oro en lingotes mantenido en calidad de activo de reserva. 2. Los pasivos de residentes de una economía frente a no residentes. Un saldo positivo, activos mayores que pasivos, representa para los residentes de un país una posición de inversión internacional superarbitraria, es decir, que si se tienen mayores inversiones por fuera de las que los no residentes tienen en el país, si hay un saldo positivo y el país decidiera liquidar sus activos con no residentes y devolver sus pasivos con no residentes, recibiría recursos del exterior y lo contrario si hay un saldo negativo. Balanza de pagos y los agregados macroeconómicos. El ingreso nacional disponible bruto es igual al gasto internacional total, más balanza en cuenta corriente expresada en pesos. El PIB es igual al consumo, más el ingreso, más los gastos, más las exportaciones, menos las importaciones, donde X menos M comprende el balance de las transacciones de bienes y servicios, pero no incluye los ingresos netos de factores productivos del sector X de Y, que sí forma parte de la balanza en cuenta corriente. Si dichos ingresos netos se agregan a ambos lados de la ecuación anterior, se tiene que el PIB más Y es igual a C más I más G más X menos M más Y. El PNB es igual a C más I más G más BC más BS más Y. Esto es igual a A más B más BSR. Por consiguiente, el Producto Nacional Bruto, PNB, que corresponde al PIB adicionado con los ingresos netos del factor del resto del mundo, es equivalente a los componentes del gasto interno, consumo, inversión, gasto público, más la suma de las balanzas comerciales, BC,
y de servicios BS de la balanza de pagos y más la renta neta de los factores del exterior. El gasto interno total puede denominarse también absorción, que es la A igual a C más I más G, o sea, A igual más consumo más inversión más gasto. Y la suma de las balanzas comercial de servicios y de renta en los factores puede llamarse balance de bienes, servicios y rentas, que es BBSR, de forma que el Producto Nacional Bruto es simplemente la absorción más dicho balance. Si ahora se agregan a ambos lados las transferencias corrientes netas del exterior, se obtiene el ingreso nacional disponible, GND, como la suma de la absorción interna y las balanzas de bienes y servicios, renta de los factores y transferencias que agregadas dan el saldo de la balanza en cuenta corriente. B. El Producto Nacional Bruto más es igual al costo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. El producto donde B es igual a X menos M más Y más TR, es la cuenta corriente de la balanza de pagos expresada en pesos. Alternativa, YND menos AB quiere decir que el ingreso nacional disponible es igual menos la absorción es igual a B, que sería el balance de cuenta corriente. En consecuencia, el balance de cuenta corriente equivale a la diferencia entre el ingreso disponible y el gasto interno total, puesto que el balance de cuenta corriente es la diferencia entre los recursos reales cedidos y obtenidos del resto del mundo. Es por definición idéntico a menos el ahorro externo utilizado por la economía. B es igual a menos S. Por consiguiente, la expresión que iguala la inversión interna con sus fuentes de financiamiento, que son el ahorro nacional y el externo. La inversión es igual a S más S. Puede también escribirse como inversión igual a S más B. O también S menos I igual a B, de donde se deduce que el balance de cuenta corriente es también igual a la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión doméstica. El concepto de déficit o superávit de balanza de pagos. Uno de los objetivos de la balanza de pagos consiste en indicar la magnitud de los posibles desequilibrios externos de una economía. Sin embargo, como balanza contable siempre está en equilibrio, el superávit o déficit solo puede establecerse separando unas partidas de otras con arreglo o algún criterio económico, no de tipo contable. El saldo positivo o negativo que arroja una subsección de la balanza de pagos es necesariamente igual, pero de signo contrario, un saldo de la subsección restante que puede decirse que compensa o financia el desequilibrio de la primera. Preguntas y ejercicios. Señale los renglones de la balanza de pagos en los que en cada caso se producirá una entrada, crédito y una salida, débito, por las siguientes transacciones. Importación de mercancías financiadas con créditos comerciales concedidos por bancos extranjeros a los importadores. Esto nos da una cuenta financiera, otra inversión y créditos y anticipaciones comerciales que estarían en el crédito y una cuenta corriente de bienes que estaría en el débito. Reintegros anticipados de divisas sobre futuras exportaciones de café. Esto es una cuenta financiera de otra inversión, créditos y anticipos comerciales, que serían del crédito, variación de reservas internacionales, que las encontraríamos en el débito. Cancelación mediante un giro de divisas de los créditos comerciales del punto A, que vienen siendo las importaciones de mercancías financiadas con créditos comerciales concedidos por bancos extranjeros a los importadores. Entonces, sería una variación de reservas internacionales que estarían en el crédito y una cuenta financiera, otra inversión de préstamos que estarían en el débito. Exportación de café sobre la cual se efectuaron reintegros anticipados.
Entonces, esto es una cuenta corriente, bienes, que sería un crédito, y una cuenta financiera, créditos y anticipos comerciales, que estarían en el débito. Tenemos una inversión extranjera directa en maquinaria y equipo traída del país por los inversionistas, que es una cuenta financiera de inversión directa del crédito y una cuenta corriente de bienes del débito. Tenemos contratación de artistas internacionales pagándoles de contado al terminar su servicio. Es una variación de reservas internacionales, es un crédito y una cuenta corriente de servicios que viene siendo un débito, que este sería el pago que se le hace. Tenemos armamento donado por la Unión Europea, es una cuenta corriente de ingreso secundario, otras transferencias corrientes que estarían en el crédito y una cuenta corriente de bienes que estarían en el débito. Remesas de trabajadores colombianos residentes en el exterior que son convertidas a pesos. Entonces tenemos que es una cuenta corriente de ingreso secundario que vendría siendo el crédito y variación de reservas internacionales que está en el débito. Tenemos donaciones en especie de Colombia al exterior, que es una cuenta corriente de bienes que está en el crédito y una cuenta corriente de ingreso secundario que es del débito. Importaciones oficiales pagadas con créditos disponibles en el extranjero, una cuenta de capital y financiera de largo plazo, un préstamo que sería un crédito y una cuenta corriente que viene siendo un débito. Tenemos reinversión de utilidades de empresa con inversión extranjera. Es una cuenta financiera de inversión directa, que es un crédito, y una cuenta corriente de renta de los factores, que está en el débito. Tenemos gastos externos que incurre la Federación de Cafeteros para promocionar las ventas de café, pagados con sus tenencias de divisas en el extranjero, que es una cuenta corriente de servicios y una cuenta financiera, otra inversión, créditos y anticipos comerciales que están en el débito. Y tenemos importación de maquinaria mediante arrendamiento financiero, que es una cuenta financiera de otra inversión, de préstamo, de arrendamiento financiero que está en el crédito y cuenta corriente de bienes que está en el débito. Preguntas y ejercicios. Entonces nos piden que indique qué registro debe hacerse en la balanza de pagos en el periodo 1, en el periodo 2 como resultado de las siguientes acciones. En el periodo 1 se realizan importaciones por $100 distribuidas así. 20 son bienes intermedios importados por empresas nacionales, de las cuales realizan los pagos mediante créditos externos con plazos hasta de un año sin intereses. 10 son bienes de capital importados por compañías petroleras. 10 son bienes de consumo importados por importadores nacionales, 40 son bienes de capital importados por importadores nacionales mediante arrendamiento financiero, 20 son equipos para la construcción de centrales hidroeléctricas importadas al país por empresas públicas, con créditos de largo plazo del Banco Mundial, y en el periodo se pagan 10 de los créditos del sector privado para la importación de los bienes intermediarios que efectúa la primera amortización por 2 sobre un crédito del Banco Mundial que paga unos intereses del 1. Entonces, tenemos una tabla. Decimos que los registros de pagos en la balanza se pueden presentar como los siguientes. Los negativos son débitos y los positivos son salidas. Entonces, se dice que tenemos una cuenta corriente y tenemos una cuenta financiera. En el periodo 1 tenemos importaciones por 100, que es lo que nos decía el ejercicio. Tenemos que el primero, que son 20 que se pagan por bienes intermediarios importados por empresas nacionales, están ubicados en préstamos y otros créditos externos sector privado a corto plazo, que está en el periodo 1. Tenemos que lo segundo que nos dicen son pagos por 10, son bienes de capital importados por compañías petroleras internacionales para realizar exploraciones en el país. Lo tenemos ubicado como inversión directa, que está por 10. Eso está en la cuenta financiera. Tenemos que nos dicen que 10 también son bienes de consumo, importaciones por importaciones nacionales. Eso lo tenemos en la variación
de reservas. Residuo positivo significa, dicen que por 40 son bienes de capital importados por importadores nacionales financiados mediante arrendamiento financiero. Entonces, lo tenemos como préstamos y créditos préstamos y otros créditos externos, sector privado, préstamos a largo plazo. Y eso está dentro de la cuenta financiera. Tenemos también que nos dicen que se pagan 20 son equipos para la construcción de centrales hidroeléctricas importadas al país por empresas. Esto financiado con créditos a largo plazo al Banco Mundial, sin intereses en el primer año. Y esta la tenemos en los préstamos y otros créditos externos, sector público a largo plazo. Entonces, esto es y en el segundo periodo tenemos los de tipo débito, los que van restando, que son negativos, que serían las salidas. Entonces tenemos unos servicios financieros, que sería -1, que están en la cuenta corriente. Tenemos 2 sobre el crédito del Banco Mundial, que sería el -2, que lo tenemos en préstamos y créditos externos sector público a largo plazo. Y tenemos que se paga 1 por el pago de intereses, que sería el -1 que están los servicios financieros. Y esto nos da un total de 13, que sería la variación de reservas, que es un residuo positivo, que significa la disminución de las reservas.